Amigos, a partir de este momento ustedes pueden comunicarse con nosotros 214-8401, llamarnos o escribirnos al 720-63589. Vamos a hablar acerca del síndrome del cuidador. Si usted en este momento pues tiene algún familiar con alguna enfermedad crónica, es responsable de su cuidado, tiene alguna consulta con relación a ello, incluso puede tal vez necesitar cierto apoyo, cierta guía emocional, psicológica ya en cierta etapa, pues se puede comunicarse con nosotros con toda confianza. Por favor, escríbanos al 720-63589. Vamos a hablar de este tema junto a la licenciada Darina Muñoz, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Karen, un gusto nuevamente visitarlos, a todos ustedes también un gusto poder compartir con toda la población algunos aspectos que también son importantes, no solamente para el paciente, sino que también para quienes nos hacemos cargo de una persona que tiene algún tipo de enfermedad crónica. Efectivamente, y cuando escuchamos hablar acerca de enfermedades crónicas, pues pensamos de manera muy exclusiva en el paciente, ¿no? Sí. No así en aquella persona que realiza el acompañamiento. Sí, y eso es muy importante porque, como te decía anteriormente, se han visto estudios donde efectivamente el cuidador, al hacerse responsable de las actividades diarias, actividades incluso básicas del paciente en el proceso de la cronicidad de la enfermedad, puede llegar también a enfermarse. Y es muy importante considerar el aspecto de la salud. No solamente ahora debemos hablar de la enfermedad del paciente, sino también de la calidad de vida del cuidador, porque de nada nos sirve tener dos pacientes, tanto cuidador como el enfermo, para poderlos cuidar, ¿no? Entonces, la calidad de vida del cuidador también es importante porque también de alguna forma hace que la enfermedad crónica del paciente incluso sea más llevadera y no tan catastrófica como lo que sucede en enfermedades crónicas. Así es, y queremos conceptualizar enfermedades crónicas. ¿Cuáles son aquellas que requieren de un acompañamiento, que requieren de cuidados paliativos o de cuidados domiciliarios o post-alta, por ejemplo? En realidad la enfermedad crónica es considerada toda aquella enfermedad que se va a mantener en el tiempo y en este tiempo puede tender a degenerarse. Tales son como y estas enfermedades no es exclusivo de un grupo etario. Puede darse en cualquiera de estas. Por ejemplo, justamente teníamos hace una semana anterior un simposio sobre enfermedades degenerativas y veíamos que estas enfermedades no solamente atacan a personas jóvenes o adultos mayores, sino también en el caso de niños, que muy bien lo ha explicado el doctor Smith, que es neuropediatra. Entonces estamos viendo que hay una degeneración neurológica también en niños, donde uno como papá generalmente asume el hecho del cuidador. Estamos viendo enfermedades desmielinizantes, como en el caso de la esclerosis múltiple, que va a ser una enfermedad que va a seguir avanzando en el proceso de la misma, o enfermedades en adultos mayores que vienen siendo las demencias, que es un proceso de deterioro cognitivo que se va a ir dando y va a ir aumentando también en el proceso. Enfermedades crónicas como el cáncer también, sí, son enfermedades que se van a mantener o a pesar de las quimios y demás, es un proceso largo, ¿bien? Entonces, ¿estas enfermedades requieren de un cuidador? Pues sí. Enfermedades renales, diabetes, cuando estas se complican, también son enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, sí va a haber el requerimiento de una persona. Y estadísticamente se ve que las personas que en un 80% estamos hablando de cuidadores que son familiares. El 20% restante vienen siendo personas cuidadoras, pero que reciben una remuneración económica, que son los enfermeros, los cuidadores a los que podemos contratar. Ahora, de este 80% que llega a ser familiares, casi en un 60% de los pacientes o son los papás o vienen siendo la pareja, sea el esposo o la esposa, quienes asumen este rol. Y este 20% vienen siendo también los hijos. Hijos en el caso de que esta pareja ha fallecido y entonces el hijo o la hija o los hijos asumen también el rol del cuidador. En el otro 20% que veíamos que eran personas que eran pagadas, si bien tienen un rol a seguir, etcétera, pero hay lo curioso que hay muchas personas que llegan a encariñarse con el paciente, llegan a hacer una excelente relación, que también me va a presentar un síndrome del cuidador, este estrés del cuidador, y que va a estar ahondado por muchos factores,
pero que al mismo tiempo va a generar una decaída también en el estado de salud de la persona a quien está a cargo. Antes de entrar a hablar acerca de esos aspectos del cuidador, quisiera que también hagamos esa diferencia con relación a ciertos trastornos que también requieren del acompañamiento de algún familiar o algún profesional, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, tal vez el tema del síndrome de Down, el tema de un trastorno de hiperactividad, que no son patologías, no son enfermedades, no son problemas de salud, pero sí son condiciones que requieren también de un acompañamiento. Sí, definitivamente son aspectos, por ejemplo, que de acuerdo a la afectación que esta va a generar, puede provocar, por ejemplo, una total dependencia o una parcial dependencia. Por ejemplo, tenemos los chicos con síndrome de Down. Hay muchachos con síndrome de Down que lo van catalogando como leves, moderados o profundos, ¿no? Entonces, en tanto haya más compromiso de las funciones y de las actividades de independencia que genere esta persona, más es donde va a necesitar una persona cuidadora, ¿no? Yeah. En el caso, por ejemplo, con los chicos con el trastorno del espectro autista, hay trastornos con espectro autista funcionales. Sí, hay personas que tienen una carrera, lo mismo que hemos visto estos últimos años con los chicos con Down. Pero cuando estos vienen siendo con más alto porcentaje de compromiso en otras funciones, sí necesita una persona. Y lo mismo vemos con personas con discapacidad intelectual o física. Entonces, esta limitación hace que necesiten de un apoyo, ¿no? Depende del grado en esos casos también, ¿no? Exacto. O sea, como te digo, hemos visto ahora ingenieros con síndrome de Down, que son totalmente funcionales, sus actividades de la vida diaria son independientes, no necesitan el hecho de apoyarlo, volver a repetir las tareas, o no pueden hacer tareas básicas más complejas como servirse el té, cocinar, etcétera. Pero hay personas que pueden tener este tipo de afectaciones y sin embargo son funcionales. Bien, esa parte es rescatable, por ejemplo, y vamos a destacarla también para poder realizar esta diferenciación desde sus hogares y poder saber también cuándo se requiere de un cuidador y los aspectos que debería de tener este cuidador. Pues hablando justamente y realizando la investigación que hacemos desde nuestra salud, muchas veces en un tema familiar, en un entorno familiar, el cuidador es el hermano menor, por ejemplo, de los papás, de alguno de los padres. Alguien nos decía, es una especie de carga, pero más una carga emocional, porque no queremos, por supuesto, tergiversar ese término, ¿no? La verdad es decir, es una carga tener tal vez que llevar, que ayudar o que apoyar con la enfermedad crónica que podría estar padeciendo algún familiar en casa, pero de alguna forma sí se convierte en un tema emocional que deberíamos de tomar en cuenta los demás, digamos, ¿no? Quienes tal vez no nos estamos ocupando al 100%. Sí, o sea, curiosamente dentro de todos estos estudios, cuando hablamos de la sobrecarga emocional en el cuidador, que en cuestión de género, quien asume mayor rol es el género femenino, sea la mamá o a veces la hermana, ¿no? Entonces, si bien culturalmente incluso es el hecho de que el varón es el proveedor, el varón es el que tiene que trabajar para que podamos tener esto y ayudar a esta persona con esta dificultad, la mujer es quien se hace cargo de esta persona. Ahora, sí es muy importante diferenciar esto de las cargas, ¿no? O sea, no estamos hablando de carga porque, pucha, no puedo hacer nada. En ese proceso, nosotros, de acuerdo a la enfermedad de la persona, al cariño que a veces le tenemos, podemos llegar a sobredimensionar el problema y llegamos a hacer de esta persona, nosotros mismos los ponemos en una burbuja donde no dejamos que nada le pase. Entonces, estamos más en función de la persona que de nosotros mismos. O sea, empiezo a dejar mi trabajo, ya no trabajo, ya no salgo, ya no tengo mis otras actividades, o ya dejo de hacerlas, o ya no me motivan, etcétera. Entonces, esta cronicidad de atención al 100% con esta persona me va a provocar emocionalmente un desgaste. No significa que yo sienta que ya no puedo, que estoy agotada, que incluso la sensación de aburrimiento, pucha, soy una mala persona. No es eso.
hay un agotamiento funcional de la misma persona y físicamente también va a presentar síntomas. Hay conflictos también que pueden generar cierto estrés en este cuidador, ¿no? Por ejemplo, el saber que es responsable, hay casos en los que pues tal vez te descuidas, por así decir, unos segundos, unos minutos de la persona de la que estás a cargo y pues justo ocurre algo, ¿no? Una caída, un desmayo, puede ocurrir algo que va a traer mayores consecuencias y el tema de culpabilidad y de echarle la culpa a la persona que lo está cuidando, más cuando es en un entorno familiar y no así un profesional o una persona especialista en el tema, también produce un estrés recargado, digamos, ¿no? O un doble estrés. Ese es un tema muy importante porque dentro, por ejemplo, se tienen escalas de medición sobre esta sobrecarga emocional y las puntuaciones que más elevan es esto, sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa que no estoy haciendo todo lo posible por esta persona o que quizás no tengo el dinero suficiente para poderla abastecer o que tal vez el tiempo no me da y quisiera darle. Este sentimiento de que yo debería haber estado en ese momento para que no se caiga o que falleció y si yo estaba tal vez no hubiera fallecido. Entonces estos sentimientos de culpa generan en esta persona estados ansiosos y depresivos. Depresivos cuando se da la pérdida y ansiosos en paralelo también de tengo que estar al cuidado, tengo que ver qué es lo que está pasando, etcétera, y va a producir síntomas paralelos. Irritabilidad, o sea, ¿por qué me estás discutiendo? ¿O por qué me reclamas? ¿O para qué? ¿O parece que ya fulanito o fulanita está como que fosforito y no se le puede decir nada? Hay una irritación. Pacientes que incluso, en este caso, los cuidadores a nivel físico, su sistema inmune disminuye y tienden a enfermarse muy frecuente o empiezan a somatizar mucho, que tengo dolores de cabeza, que también me duele mi espalda, pero mejor que me aguanto porque ahorita la prioridad es Juancito. Entonces, hay mucho de esta fluctuación. Por eso es muy importante en adelante reunirse con la familia, y reunirse con una familia que está dispuesta a ayudar, ¿no? O sea, en ese sentido, con los pacientes, cuando nos reunimos con la familia, etcétera, siempre pedimos que estemos todos los que estamos dispuestos a ayudar, porque todos nos vamos a poner la camiseta, todos vamos a jugar en la cancha, todos nos vamos a ser responsables. Y debemos tomar en cuenta esos aspectos, que van a haber situaciones que no las vamos a poder controlar. Así es. Bien, entonces, pero no es la necesidad de quién tiene más culpa o menos culpa, quién ha dado más o quién ha dado menos. También existe una relación emocional, ¿no? Con el paciente, no solo desde el familiar que lo está cuidando, sino también desde esa enfermera, ese enfermero que también se realiza estos servicios a domicilio. Sí, y eso es lo que te decía, que curiosamente en una de las charlas que habíamos dado, se acercó una enfermera que había fallecido hace unos 2 o 3 años, no recuerdo bien, uno de los pacientes que ella cuidaba, pero empezó a llorar en cuanto habló de él. Y ella tenía mucho estrés en poder asumir la responsabilidad con otro paciente. No sabía si hacerlo bien, hacerlo mal, etc. Entonces es el hecho también de asumir este proceso de duelo, ¿sí? Porque estas enfermedades crónicas van a tener un fin. Entonces, ¿cómo podemos asumir el proceso de duelo? El duelo es doloroso para todos, o sea, la situación del fallecimiento de un ser querido es doloroso. Personas externas a la familia ¿tienden a encariñarse con el paciente? Sí, porque somos seres humanos, porque empatizamos, porque nos conocemos. Entonces es muy importante trabajar también esto del duelo con la familia, hablar de la muerte, porque muchas de las familias dicen, no hablemos de eso porque no va a pasar. Vamos a traer la muerte. No, es un tema importante que hay que hablar, tenemos que prepararnos, porque cuando no nos preparamos nos queda y esa sensación de vacío a veces no sabemos cómo llenarla. Hay que ser empáticos, ¿no? Incluso con nuestra propia familia. Hay hermanos, hay hermanas que incluso a veces no se hablan, pero pues cuando se presentan casos como estos, es decir, algún problema de salud entre ellos o pues de alguno de los padres, pues es el momento de tal vez poder conversar acerca de ello, pero mucho mejor si tenemos una buena relación, es algo que deberíamos de buscar, es algo que nos va a hacer bien absolutamente a todos y de manera muy personal les digo que pues cuando una persona está enferma, quien está a tu alrededor es la familia. Sí, hemos visto que pueden ser
Podemos tener amigos de todo tipo, pero Así. la persona que está ahí es tu familia. Y es muy importante el asumir tanto para el paciente, en el caso de que el paciente no tenga la dificultad de que va a ir deteriorando a nivel cognitivo más adelante, pero que podamos hacerlo más llevadera la enfermedad. O sea, por más de que podamos rogar, decir todo lo que digamos, a veces la enfermedad se va a seguir manteniendo, pero la haremos llevadera. ¿Sí? Nos enteraremos bien de la enfermedad, no la volveremos nuestra enemiga, tampoco te digo que la volvamos nuestra amiga, pero la haremos llevadera porque no vale la pena hacer este recorrido tortuoso para ambas partes. Y no dejemos en una persona la responsabilidad, por favor, de los cuidados. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un tema bastante nuevo, por primera vez incluso lo tratamos en nuestra salud y estoy segura de que ha sido el agrado de todos nuestros amigos en sus hogares. Ese cuidador, esta persona que se está encargando, que es responsable de quien tiene una enfermedad crónica, también va a requerir del apoyo y el acompañamiento de la parte psicológica. ¿Dónde podemos encontrarla? Mira, nosotros estamos en la zona de Miraflores, calle República Dominicana, 1841. El número telefónico es el 222-9104. Estamos dispuestos a ayudarles, estamos dispuestos a ver qué es lo que está pasando, reorganizarnos como familia, porque a veces entre familias es un poco complicado, pero cuando a veces hay un tercero que no tiene ninguna relación y podemos ayudarnos, se puede hacer grandes cosas, siempre con la predisposición de todas las personas que están predispuestas a ayudar y a ayudarse entre todos en cuanto se refiere a una enfermedad crónica. Gracias por acompañarnos, hasta una próxima. Gracias. Gracias amigos por estar pendientes de nuestra salud. Mañana tenemos una cita, 11 de la mañana con 30 minutos. Nos vemos. Ser mujer no es bueno, a veces siempre somos humilladas, donde sea, aunque seamos grandes, aunque seamos lo que sea, pero siempre las mujeres donde sea estamos humilladas y a la vez nos discriminan así. La violencia siempre existe. Tal vez hasta hemos llegado a ser autoridad de este municipio. En eso sí que ha pasado una grande discriminación. Ahí lo he visto ya, yo la discriminación, llegando a ser autoridad político del municipio. Los varones sin piedad te amenazan, hasta te proponen, diremos, hasta tomar, farrear. Entonces con eso hacen caer a las mujeres, ¿no? Para hacer caer. Eso preparan. Yo eso he visto. Una gran experiencia de los varones. Hay algunos, no también todos, ¿no? Pero ¿cómo te quieren hacer caer? De toda manera preparan. Hasta incluso mienten, no tienen piedad para mentir algunos varones. Yo digo, ¿qué tal? Ni a nuestro propio enemigo podemos hacer eso. Hasta las mismas madres les inculcan a sus hijas que las señoritas, las niñas deben estar en la casa, deben atender al esposo, al marido y a la familia, y no deben progresar un poco más. Eso nomás es con lo que debemos todavía erradicar y luchar. Y eso simplemente se hace mediante la educación, formándolos con valores que inculcamos en el colegio, y esos mismos valores deben ser transmitidos a los hogares. Aquí hay unas costumbres que van a chalear a la mina, son cada primero de cada mes, acontecimientos, fiestas, donde exageran en beber y al final pierden el control. Ahí es donde viene la agresión física, ¿no?, hacia las mujeres. Y hay la violencia, y esto no solo, ahí ya está sufriendo también el adolescente, el niño, porque uno quiere defender a su mamá que está sufriendo la agresión, y ellos más son agredidos, ¿no? Por ejemplo, la violencia económica, que toda mujer no debe depender del esposo, puesto que la mujer
también tiene las mismas propiedades, las mismas cualidades que un varón. Generalmente también se ha visto tanto como vienen al centro, tantos pacientes que vienen con golpes. Las señoras generalmente vienen golpeadas y nosotros damos un certificado del centro donde se extiende para dar, ¿no?, como respaldo generalmente también que las mujeres ya deben de parar ya con tanto con la violencia física, psicológica. Minha língua materna é o português. Nuestra lengua materna es el español. A minha língua materna é o português do Brasil. Taikaruha Aymarawa. Mi lengua materna es el español. A minha língua materna é o português. Mi lengua materna es el español. Mi lengua materna es el español. Maman Chimica Quechua. Nuestra lengua materna es el español. Minha língua materna é o português do Brasil. Mi lengua materna es el español. A nossa língua materna é o português. Mi lengua materna es el español. A minha língua materna é o português. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Un gusto poder saludarlos. Bienvenidos a La Máquina Deportes, segunda edición. Hoy estaremos con mucho material. Estaremos hablando de la selección nacional que ya arribó a Nantes con contacto directo junto con nuestro director del programa, Israel El Tanque Trío. Así que los invitamos que nos acompañen en esta media hora de información. Comenzamos.